Hoy nos toca ver un tema un poco, para mí bastante lindo, hermoso y por un lado controversial. Estamos mucho tiempo ahí orando y viendo la dirección del Señor y materiales que tenemos para guía. Así que como ustedes bien saben, estamos con la serie de Efesios. Y la semana pasada hemos estado viendo cuáles son las características o las manifestaciones de una persona llena del Espíritu de Dios. Y ahí justo está la plaquita, parece que ya la han puesto, puede ser. En la placa que sigue podemos ver una de las manifestaciones del Espíritu, de una persona llena del Espíritu de Dios. Según vayamos a Efesios, aquí está, capítulo 5, perdón. Efesios 5. Y vamos a ver el versículo 18 donde Sebastián nos estuvo guiando la semana pasada. Y veamos Efesios 5, 18, que dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y empieza luego a desarrollar características de una persona que es llena del Espíritu Santo, ¿no? Una de ellas, lo tienen ahí en el versículo 19, no sé si alguno se acuerda, lo quiere decir. ¿Cómo se manifiesta una persona que es llena del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios? Dice, hay tres acciones, tres verbos. Uno es hablando, otro es cantando y otro es entonando. ¿Qué cosa cantar? ¿Qué cosa entonar? ¿Qué cosa hablar? Salmos, cánticos espirituales, tal cual. ¿De qué manera? ¿Cuál es la motivación? Tranqui, tal vez desganado, ¿no? Alegre, ¿no? De todo corazón, dice acá, leímos al final, de todo corazón al Señor. Y esa es de alguna manera lo que nosotros también hacemos, hicimos hace un ratito cuando cantamos, ¿no? Nosotros recordamos la salvación del Señor y por eso como iglesia local nos animamos unos a otros y cantamos de esta manera. Una de las palabras que Seba hablaba la semana pasada que decía es de este lenguaje, porque dice hablando entre vosotros, cantando, entonando, o sea que de pronto no se reduce esta manera o esta expresión de la llenura del Espíritu Santo, no se reduce solo un domingo tal vez, ¿no? Sino que es de una vida llena, una vida plena de adoración, de todo corazón. Así que ahí vimos entonces una de las características de una persona llena del Espíritu Santo. Y otra, en el versículo 20, ¿lo pueden ver? ¿Cuál sería? La gratitud. ¿Cuándo tenemos que ser agradecidos, según leemos en el texto? Cuando estamos bien, cuando estamos mal, en todo momento. Vemos la segunda característica entonces de una persona llena del Espíritu Santo, es que es agradecida en todo. Que ahí podemos ver eso en la placa que sigue. Entonces, meditando en una persona agradecida, yo decía, bueno, ¿por qué una persona no es agradecida muchas veces? ¿Por qué yo no soy agradecido muchas veces? ¿Por qué a veces me quejo en vez de ser agradecido? ¿Por qué a veces demando a la otra persona en vez de ser agradecido? No sé si puedes pasar a otra placa, si se ve, que me ayuda también para la visual. Ahí está. ¿Por qué a veces pienso que tengo derecho por sobre el otro en vez de ser agradecido, ¿no? Y a veces, muchas veces nos pasa eso. No nos damos cuenta la condición o la plenitud que está en Cristo Jesús y de pronto me pongo en una posición, tal vez, de por sobre el otro, creyendo que el otro me debe algo. En vez de ser una persona agradecida, cualquiera fuera la situación, de pronto me pongo en un rango creyendo que la otra persona me debe algo. ¿Nunca se pusieron de esa manera una vez? Tal vez con nuestros padres, exigiéndole cosas, tal vez con nuestros hijos, exigiéndole cosas, tal vez en la misma iglesia con los hermanos, exigiéndole cosas, o por qué no muchas veces le exigimos cosas, por decir un ejemplo, al pastor. ¿No ha pasado eso? Que decimos, bueno, si sos pastor, vos debés venir a mi casa. Porque el pastor hace visitas, uno es lo que piensa, ¿no? No sé dónde está eso en la Biblia, pero de alguna manera nosotros incorporamos ciertas actitudes y decimos, bueno, si es pastor, me tiene que visitar. Y sin querer nos ponemos a exigir cosas o a demandar algunas cosas. O por ejemplo, si es pastor de la iglesia, yo tengo que pensar que si lo llamo, enseguida me tiene que responder. ¿O no? A veces pensamos así, exigimos.
nos ponemos como una especie de rango de autoridad, como que el otro me debe algo, como una especie de derecho que adquirimos de alguna manera. Puede ser en todas las áreas que se les ocurra, puede ser en la amistad, ¿no? Esperamos a alguien, algo de un amigo, y sin querer, de a poquito, vamos perdiendo esta costumbre de ser agradecidos en todo, ¿no? Ser agradecidos en todo. Entonces, hemos estado mencionando que no simplemente ser agradecido por ser agradecido, sino que al final del versículo 19, del versículo 20, dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que como iglesia, nosotros probablemente deberíamos constantemente encontrar esa satisfacción en el Señor nada más, ¿no? Cuando perdemos ese foco, esa plenitud, como decimos que la palabra lleno se repite varias veces en la carta, que tiene que ver con esto, ser lleno de Dios, ser lleno del Espíritu de Dios, es encontrar en Cristo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, de pronto, cuando vamos avanzando y caminando en esto, vemos que las expectativas que tenemos de todas las cosas se resumen en Cristo nada más. Entonces, cuando mis expectativas están en Cristo, ya mi manera de ver a los demás ya no es demandándoles cosas, ¿no? O exigiéndole algo, o poniéndome en un rango de autoridad esperando que me dieran cosas, cuando ya tenemos todo en Cristo Jesús. Por eso probablemente una de las características que Pablo menciona en la carta es que una persona llena del Espíritu de Dios es una persona que da gracias siempre, es agradecida, ¿no? Y nada más que eso. Y ahora, en el versículo 21, con la placa que sigue, podemos ver que ya una persona llena del Espíritu de Dios es una persona que se somete uno al otro. Y acá es donde el tema que nos toca ver hoy, tema tal vez un tanto controversial, tema que me tuvo que detener bastante en la guía del Señor para que nos dé luz en esto, porque de pronto dice que tal se someta a tal, que tal se someta a tal, pero que el otro no dice la palabra someter, y entonces empezamos en un juego de palabras, pareciera, lo cual quisiera hacer claro, y veamos. Versículo 21, dice, someteos unos a otros, estamos en Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor, de Cristo. Y ahora empieza a nombrar a ciertas áreas en el seno familiar de cuál debe ser la labor de cada persona. ¿De quién menciona primero? Las casadas, ¿ven? ¿Qué dice las casadas? A sus propios maridos como al Señor, ¿no? Imaginen ustedes en aquel tiempo, leyendo la carta, imaginen por lo general lo que pasaba en la iglesia primitiva, era de que al apóstol Pablo le pasaban reportes y Pablo respondía con una carta y le volvían esa carta y los hermanos de la iglesia leían. Entonces, imaginemos por un momento la situación en que de pronto un hermano abre la carta que era como un rollo y empieza a leer. Y dice, las casadas sométanse a sus propios maridos como al Señor, ¿no? Imaginen la cabeza de las personas ahí y las casadas diciendo, ok, siempre fue así, está perfecto, tenemos que someternos a nuestro marido, la cultura general, social, la estructura de aquel tiempo era de esa manera, así que por ahora no veo nada raro, de pronto pueden pensar las casadas, y en el versículo 23 da el motivo por el cual las casadas deben estar sometidas al Señor, y fíjense lo que dice, porque el esposo es cabeza de la esposa, como también Cristo es cabeza de la iglesia, él mismo que es salvador del cuerpo. Entonces, ya vemos dos labores ahí, tenemos la esposa, que es la primera mencionada en esta historia, que se somete al marido, y después vemos que el marido, ¿qué es lo que hace con la esposa, según el versículo 23 que leímos recién? ¿Es qué cosa? Su cabeza, ¿no? Ya empezamos ahí a entender qué es esto. Pero de pronto, ¿cuál es el concepto de ser cabeza? Y es lo que de pronto vamos a estar analizando un poco más. ¿Qué es lo que entendían los hermanos en Éfeso cuando leían esto? ¿Qué es lo que entendía la esposa cuando leía este trabajo que debía hacer? ¿Qué es lo que entendía el esposo de lo que debería hacer? Sigamos leyendo, versículo 24. Por tanto, como la iglesia está sometida a Cristo, así también las casadas a sus maridos en todo. Los esposos, vuelvo a hablar de los esposos, ¿qué tienen que hacer? Amar a las esposas. ¿De qué manera? ¿Con qué motivación? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Con qué propósito de nuevo? Versículo 26. Para santificarla, habiendo purificado el lavamiento del agua con la palabra, que vamos a estar viendo un poco más adelante,
a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Así los esposos deben, otra vez los esposos, ¿ven? Deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque ninguno aborreció jamás a su propio cuerpo, al contrario, lo sustenta y cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Versículo 33. Por los demás, vosotros también, cada uno en particular, ame a su esposa, de nuevo, de la misma manera que a sí mismo, y que la esposa respete al esposo. Si nos ponemos a analizar un poquito más, y uno dice, bueno, habíamos leído al principio que el que debe someterse al otro, ¿quién es? La esposa al marido, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo desarrolló Pablo acá en su tesis de someterse unos a otros cuando se dirige ahora en particular en el esposo? ¿Qué es lo que debe hacer? Amar, cuidar, ¿bien? ¿Qué dijeron? Respetar, santificar. Bien, miren un poquito, versículo 25. Dijimos, amad. Al final de 25, así como se entregó a sí mismo por ella. O sea, amar y un amor de entrega. ¿Ven ahí? Versículo 26, santificar. Versículo 28, los esposos deben amar otra vez a sus esposas. Versículo 29, a la mitad, sustenta y cuida, sustentar, cuidar. ¿Ven? Y de nuevo. Y el 33 vuelve con amar. Entonces, de pronto la labor del esposo para con la esposa pareciera, analicen ustedes y piensen ustedes, pareciera que estuviera diciendo otra vez amar, entregar, santificar, amar, sustentar, cuidar, amar. ¿Ven? De nuevo, tac, 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 tac. Entonces, si tuviéramos que comparar y pensar en la clase social antigua, ¿quiénes eran o cuáles eran los oficios que no podían vivir para sí mismos sino para otra persona? En el cuidado, en la entrega, en hacer las cosas de la casa, por así decirlo. ¿Cuál era el oficio antiguo más bajo en la clase social antigua que la persona no podía vivir para sí mismo sino vivía para alguien más? El esclavo, ¿ven? Es el esclavo. Acá está diciendo el apóstol Pablo que debe ser con la esposa como una especie de siervo en aquel tiempo. Dice, habíamos leído recién, entregándose a sí mismo por ella, ¿ven? Lo que está exigiendo pareciera, o podríamos decir la instrucción de Pablo en esta carta respecto a la labor del marido, es esa, es entregarse a sí mismo por ella como Cristo lo hizo para la iglesia, ¿lo ven? Entonces la pregunta que uno ya empieza a hacer es, ¿quién se somete a quién entonces en esta historia? ¿Qué dicen ustedes? Los dos, los unos a los otros, que así comenzó el versículo 18, ¿se acuerdan? El 21, perdón, someteos los unos a los otros en el temor de Cristo. O sea que es los unos a los otros, no hay uno por encima de otro, aunque pareciera etimológicamente al principio que dice que la esposa debe someterse, pero cuando tiene que desarrollar lo que el marido debe hacer con la esposa, yo no sé cuál es el rol que uno prefiera, ¿o no? Entonces, así vemos a lo largo de la carta, más adelante, que Pablo comienza a mencionar otros roles dentro de la casa. En el capítulo 6 menciona a quién en el versículo 1. Los hijos. En el versículo 4, los padres. Versículo 5, los siervos. Y versículo 9, los amos, ¿no? Fijémonos en la placa que sigue, que ahí hay una... Se explica un poquito mejor tal vez por qué el apóstol Pablo menciona precisamente estos casos en particular. ¿Por qué se le ocurrió ejemplificar los unos a los otros a través de estos ejemplos? Esposo, esposa, padre, hijo, amo y siervo. O sea, ¿por qué se le ocurrió eso, ¿no? Y acá hay un análisis social, político, podríamos decir, de uno de los filósofos conocidos en aquel tiempo, de hecho, antes de la época de la Iglesia, de Aristóteles. Miren lo que dice Aristóteles. Se los leo y está en la placa que seguro es chiquito y no se ve mucho.
Dice Aristóteles en función del Estado. Dice, viendo entonces que el Estado está formado por hogares, antes de hablar del Estado, debemos hablar de la administración de la casa. Las partes de la administración de la casa corresponden a las personas que componen la casa, y una casa completa se compone de esclavos y hombres libres. Ahora, debemos comenzar examinando todo en sus menores elementos posibles. Y las primeras y menores partes posibles de una familia son amo, esclavo, marido y mujer, padre e hijos. De la administración de la casa hemos visto que hay tres partes. Una es el gobierno de un amo sobre los esclavos, que ya se ha discutido, dice acá, otra de un padre y la tercera de un marido. Un marido y padre, vimos, gobierna sobre esposa e hijos, ambos libres, pero la regla difiere. El gobierno sobre sus hijos es real y el gobierno sobre su esposa se basa en la constitución natural, porque aunque puede haber excepciones al orden de la naturaleza, el macho es por naturaleza más apto para el mando que la hembra, así como el mayor y adulto es superior al más joven e inmaduro. ¿Qué está diciendo acá Aristóteles en su análisis social familiar? Que hay rangos, ¿ven? Aristóteles pensaba, según el análisis social, el lugar, que en una casa obviamente se dividían lo que eran los esclavos y los libres. A su vez, padres e hijos, y a su vez, esposo y esposa, que es lo que vemos en la plaquita que sigue, que nos va a ayudar a dimensionar un poquito más lo que estamos mencionando. Entonces, tenés la parte de arriba, que es el que gobierna, el gobernador, digamos, el que gobierna, el patriarca. Vemos que está el esposo gobernando a la esposa, según el análisis que acabamos de ver en la sociedad, ¿no? El subordinado, ¿quién es ahí? La esposa. Un padre es el que tiene autoridad y el hijo es el subordinado del padre. Y el amo igual con el esclavo. Entonces, imaginen ustedes que la sociedad en aquel tiempo era de esa manera, y de pronto que el apóstol Pablo manda una carta diciendo que el sometimiento es mutuo, es un choque. Claro. ¿Qué estamos hablando? Vemos que de pronto el gobierno de Cristo lo que hace es restaurar, hacer justicia, podríamos decir de una manera. ¿Se acuerdan que los grupos familiares, no sé si todos habremos llegado, pero más o menos estamos hablando de lo que es la justicia restaurativa, ¿no? Esto de que las diferencias sociales que pueda haber, lo que vino a hacer Cristo es restaurar, hacer justicia de todo esto. Entonces, en el discurso de Pablo, cuando empieza a mencionar el someterse unos a otros, ¿a quién se menciona primero? ¿Se acuerdan? ¿Al esposo, a la esposa? A la esposa que se somete al esposo. Es raro también eso, porque en una cultura de ese tipo, la primera persona que se es dirigida en general es ¿a quién? A lo que se conocía como autoridad, ¿no? Sin embargo, de alguna manera vemos en esta carta de Pablo, expresando lo que es el gobierno de Cristo, en el sometimiento unos a otros, vemos que podríamos decir que reivindica la labor de la mujer, ¿no? Porque no se trata ni de hombre ni de mujer, ni de esclavo, ni de libre, ni de padre, ni de hijo. En Cristo estamos todos iguales, y eso es lo que apunta. Un autor dice que al hablar directamente a las esposas, los hijos y los esclavos, Pablo les otorga un nivel de estatus y dignidad. Al darles nombres y responsabilidades propias, está dando un paso que se destaca en la cultura antigua. ¿Ven? Era muy bueno en lo que nosotros leemos de pronto, porque vieron que nosotros, cristianos del siglo XXI, leemos esto, y las esposas se sometan a los maridos, y ya enseguida no nos gusta, ¿no? Tal vez alguna persona que no es creyente escucha esto y dice, miren, una iglesia que manifiesta el machismo en la sociedad, una iglesia que no avanza, ¿no? Sin embargo, vemos en la estructura del apóstol Pablo que le está dando esa dignidad que la mujer estaba perdiendo. ¿Cuál es la labor de los hijos? En el capítulo 6 vimos, versículo 1. Obedecer a los padres, ¿no? ¿Y la labor de los padres? Honrar, no provocar a ira, ¿ven? Ahí. ¿De qué manera deben honrar a los hijos? Con temor y temblor, con disciplina e instrucción del Señor, ¿ven?
no de cualquier manera, no con ira, no obrando conforme a la carne, sino en el Señor, en el temor de Dios. ¿Ven? El sometimiento también es de padres a hijos. No nos vamos a detener mucho en estos porque lo vamos a ver la semana que viene, pero para nos quede mejor en la cabeza, vemos ahora en el versículo 5, ven que no se dirige al amo primeramente, sino a los siervos. ¿Qué deben hacer? Obedecer, también es otra vez someter. Ahí es con temor y temblor. El versículo 6, no sirviendo al ojo, ven de nuevo. Versículo 7, servir con buena voluntad. Y en el versículo 9, ¿a quién se dirige entonces? A los amos. ¿Qué tienen que hacer los amos? Hacer lo mismo, dice. Primero, para arrancar, ¿ven? R fuerte. Al igual, dice en tu versión. Entonces, la labor del amo con el esclavo en una familia convencional, estamos hablando en aquel tiempo, era la misma. El trato debe ser el mismo, servicial, en amor, con temor del Señor. Es interesante. Y en la placa que sigue podemos ver, esa, ya estaba ahí, la nueva creación en Cristo Jesús. No sé si llega a ver, pero ahí pusimos dos flechas, esposo y esposa. Ahora ambos se someten, padre e hijo, ambos se someten, amo y esclavos, ambos se someten, ¿no? Unos a otros. Este es el nuevo gobierno. Un gobierno donde en el sometimiento mutuo no hay rangos de autoridad, que es lo que estamos acostumbrados a ver en la sociedad, ¿no? Esto de que uno es por encima del otro, uno se aprovecha del otro, uno exige cosas al otro, uno demanda cosas al otro, que es lo que hablamos en el ejemplo inicial, que a veces no somos agradecidos muchas veces con las cosas, todo lo contrario, nos ponemos como por encima del otro, demandándole, exigiendo cosas, como si los demás nos debieran. ¿Ves? Y acá vemos este corazón, esta nueva creación en Cristo Jesús, de que en amor nos sometemos unos a otros, ¿no? Y un ejemplo que podemos ver, no me acuerdo si en la placa había algo respecto a esto que siga, así me lo pasás. Todavía no. Bueno, déjalo ahí, está bien. Pero quisiera que vayamos ahora a Lucas. Veamos esta historia, un ejemplo. Lucas 7. Y quisiera que podamos analizar esta historia que se asemeja mucho al principio que vimos recién en Efesios, del sometimiento mutuo, que no exige, sino que ama, que agradece. Leamos Lucas 7, del 1 al 10. Vemos la famosa historia del centurión, del siervo del centurión, depende del título. Dice que cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Capernaum. Versículo 2. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste estimaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír acerca de Jesús, envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara su siervo. Presentándose pues ante Jesús, le rogaban insistentemente diciendo: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y él mismo nos edificó la sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos a decirles: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti, pero dilo de palabra y sea sano mi mozo, tengo yo en esta versión, o mi siervo. Versículo 8. Porque aún yo, siendo hombre bajo autoridad superior, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto y lo hace. Al oír estas cosas, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aun en Israel hallé una fe tan grande. Que al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron que el siervo estaba con buena salud. ¿Qué podemos analizar del centurión? ¿Qué era un centurión? ¿Alguno se acuerda? ¿Tiene idea? Era un militar.
era un soldado tal cual, y no solamente era un soldado, sino que tenía a cargo una tropa, ¿no? ¿Cuántos dijeron? Es un mito eso, chicos, es un mito. Centurión son 80. 80 no importa, no es un chiste, pero son 80. Entonces, imaginen ustedes, ser ciudadano romano era bueno en aquella sociedad. O sea, claro que sí, ¿no? Ser romano le daba cierto estatus a cualquier ciudadano romano, tenía derechos, ¿no? Ahora, ser soldado romano, ¿qué piensan? ¿Le daba más estatus? Claro que sí. Ser centurión romano, ya era un honor, ¿no? Un honor ser un centurión romano. Un centurión romano no era cualquiera, era alguien que tenía capacidades de estrategia, capacidades administrativas, sabía cómo manejar un grupo, era inteligente. O sea, no cualquiera podía ser un centurión romano. Sin embargo, vemos una disposición de este hombre bastante particular. Por eso probablemente Lucas haya dejado sentado esto acá, porque no es normal que un soldado romano tenga esta disposición, y mucho menos alguien que era visto como alguien superior. ¿Qué pueden ver ustedes? ¿Me ayudan a buscar qué disposición tenía? ¿Alguno vio algo? Fe. Muy bien. ¿Qué más? ¿O qué se desembocó en esa fe? ¿Cómo se manifestó la fe del centurión? Perdón, no escuché, ¿cómo? Amaba a la nación de Israel. Buen punto, ¿ven? ¿Cómo puede ser que siendo parte de una nación que estaba dominando y oprimiendo a Israel, vemos a alguien que sale de ahí que dice que amaba a la nación de Israel? Muy bien, ¿algo más? Les edificó una sinagoga, ahí podemos ver un punto de por qué amaba a la nación de Israel. El aprecio hacia su siervo, como dice Néstor, ¿ven? Vemos una persona de clase alta que ama, dice, ama, aprecia al esclavo de su casa. ¿Ven? Muy bien. ¿Algo más que puedan ver? Sí. Ahí está, perfecto. Eso no lo tenía también, está muy bueno eso. Dice Ari que él no se guiaba por lo que opinaban los demás, porque lógicamente en la sociedad al centurión romano lo veían como digno e indigno, una persona digna, honorable. Sin embargo, él cómo se muestra a sí mismo como indigno. De hecho, lo menciona dos veces. No soy digno, versículo 6 al final, de que entre bajo mi techo. Y versículo 7, tampoco me consideré digno de ir a ti, por eso fueron algunos líderes judíos. ¿Ven? ¿Algo más? Cris, iba a decir algo. Ujú. Reconoce la autoridad en Cristo, mayor que la de él. Cris, lo mismo que iba a decir Walter. Perfecto. Entonces, evidentemente, hay una disposición contraria a las expectativas que uno puede llegar a tener de esta clase de personajes. O sea, uno debería pensar que esta persona debería, por ejemplo, irse frente a Jesús. ¿Por qué no? El centurión romano decir, yo quiero que vos vayas a mi casa, porque tiene la autoridad. O exigirle a los líderes judíos a que vayan. Sin embargo, dice que los líderes judíos fueron a rogarle a Jesús. ¿Ven? Este es otro detalle que podemos ver. Algo que decían ustedes, que ama a la nación. Estimaba mucho al siervo, ¿no? Y volvemos otra vez a los rangos de autoridad que mencionábamos antes. Él reconoce cómo es la autoridad en la sociedad, y algo que decía Walter también, versículo 8. Dice, yo siendo hombre bajo autoridad superior y tengo soldados bajo mi mando, y digo a este ve y va, a otros van y vienen, y a mi siervo igual, ¿qué espera de Jesús que pueda hacer? ¿Por qué dice, yo digo va, y el siervo va, yo digo viene y el siervo viene? Yo digo un soldado que vaya y el soldado va, y lo mismo, digo un soldado que venga y el soldado viene. ¿Cuál es el común denominador en esto? ¿Qué ven? Autoridad, obediencia, respeto, puede ser. ¿Qué más? Sumisión, que es lo que estábamos hablando, bien se va, ¿no? ¿Se somete a quién? A aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Al principio habíamos dicho que el siervo había escuchado de Jesús, ¿no? Enseguida se somete a la autoridad de Cristo y ruega, por favor, no soy digno de ir a vos, no soy digno que entres a mi casa. Yo sé que vos podés decir y se puede cumplir, así que como vos quieras, ¿no? Ven esta disposición de
no exigencia, de no demandar al otro, ¿no? Alguien que podría hacerlo tranquilamente porque el Estado lo permite, vemos al centurión obrando distinto. Entendió el verdadero gobierno, que no se expresa en autoritarismo, sino se expresa en servicio, en soltar las armas, ¿no? Entonces, esto nos lleva a nosotros un poquito más a meditar cuál es nuestra disposición si realmente creemos que Cristo gobierna nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Creemos realmente que Cristo gobierna en nuestras vidas? Entonces eso debería a nosotros parar la pelota y pensar cómo es el trato con mi hermano, cómo es el trato en mi casa, cómo es el trato en el trabajo, si estoy siempre exigiendo, enojado, o soy, como veíamos en uno de los frutos del Espíritu, o mejor la llenura del Espíritu, soy una persona que agradece en todo en el nombre de Cristo. Quisiera que, como tenemos tiempo, veamos otros ejemplos más. Son 2:15. Vayamos a Isaías 14. Tal vez un ejemplo contrario a lo que acabamos de ver. Isaías 14. Del 12 al 15. Digan ustedes si este ejemplo es una persona que ama y entiende la autoridad del gobierno de Dios o una persona que no ama y no entiende el gobierno de Dios. Esto se habla del rey de Babilonia. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero hijo de la mañana? Tú que abatías las naciones, has sido derribado a tierra. Tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré al lado del norte, versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante a Dios, pero tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo del abismo. ¿Qué vieron acá? Una persona que se entrega al gobierno de Dios, que se somete a su autoridad. ¿Qué es lo que quería? ¿Cuáles son los verbos que vemos acá? Tal vez en la plaquita nos ayude. Ser como Dios, ¿no? ¿Cómo? Perdón, Luis. Codicia, ¿ven? Querés ser como Dios, más, ¿no? ¿Otra cosa que vean? Perfecto lo que dice Cris. ¿Qué querrá decir con sentarse? ¿No? ¿Qué significa sentarse? ¿Descansar? Gobernar, ejercer dominio. Este rey quería subir hasta los cielos, quería sentarse, quería ejercer dominio. ¿Ven? ¿Desde dónde? Versículo 14. Desde las alturas de las nubes. ¿Qué significa para el antiguo cercano oriente de las nubes? ¿Por qué desde allá? ¿No? Es esta idea de querer ser como Dios, de que el trono está en el cielo, ellos pensaban, entonces ellos querían gobernar. Entonces acá está diciendo, ya el versículo 14 lo remata, y seré semejante a Dios. ¿Eh? Esta disposición contraria, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo en el versículo 15? ¿Qué hizo Dios? ¿Lo exaltó? Lo derribó hasta el Seol y hasta el abismo, tengo yo, hasta el infierno, ¿tienen ustedes? Ahora veamos este contraste en Filipenses 2, el texto conocido, por eso lo vamos a ver rápido. Veamos el versículo 3, Filipenses 2, 3. Nada hagan por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándoos los unos a los otros como menores a nosotros mismos, ¿no? Como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Y ahí vemos esto, versículo 5, considerad entre vosotros lo que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, más humillación, al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo Dios? Lo exaltó hasta lo sumo. ¿Ven? Vemos, probablemente podríamos decir, ¿por qué no?, en dos gobiernos y dos reinos enfrentados. Tenemos el reino del maligno,
el reino, en este caso es Babilonia, el reino de la serpiente antigua, como veníamos diciendo, que lo único que quiere hacer es exigir, es dominar, es aplastar, quiere sentarse, quiere tener autoridad. Vemos el gobierno, el reino de Cristo, que es todo lo contrario, es despojarse. Él no estimó el ser igual a Dios. Vimos en el rey de Babilonia que él quería ser como Dios, sentándose en las nubes, y vemos acá el caso que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y siendo hombre, se siguió humillando a sí mismo como condición de hombre, ¿no? Por eso vemos cuando Jesús en su momento dijo, ¿no?, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el verdadero reino que genera el Evangelio de Cristo. Y si vemos algunos ejemplos en el capítulo 2, de que es despojarse uno mismo, porque uno dice, bueno, en la práctica, bueno, veamos del 19 al 24, vemos que Pablo menciona a Timoteo, una persona que probablemente no vivía para sí, sino que se despojaba a sí mismo. En el versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio y no las cosas de Cristo. Veamos el 19, quería saltarlo pero no puedo. 2:19, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también me anime al saber de ustedes, porque a ninguno tengo de iguales sentimientos, quien genuinamente se interesará por vuestras cosas. Porque todos buscan lo suyo propio, no las cosas que son de Cristo, pero conocen su carácter, que como un hijo a su padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlo tan pronto como vea clara mi situación, y confío en el Señor que yo también iré. ¿Ven cómo era Timoteo en este caso? ¿Qué es lo que hacía? ¿Buscaba lo suyo propio? Servía. ¿Ven? Esta disposición no buscaba lo suyo propio. Entonces Pablo dice, espero el momento justo para enviarlos a él, y cuando yo pueda, iré yo. Estaba preso. Bien, otro ejemplo, el mismo capítulo, es Epafrodito. Versículo 25. Sin embargo, consideré necesario enviarlos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro enviado y ministrador de mi necesidad. Puesto que estaba anhelándoos todos vosotros y afligidos, porque oísteis que él había enfermado. Y ciertamente estuvo enfermo, a las puertas de la muerte. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para no tener tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con gran urgencia, para que al verlos volváis a regocijar, y yo esté menos triste. Recíbanlo pues en el Señor con todo gozo, y tened en alta estima a los que son como Él. Porque a causa de la obra de Cristo estuvo a borde de la muerte, exponiendo su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Qué pueden ver acá? Entrega. Bien, muy bien. ¿Algo más que hayan visto? ¿Entrega de qué tipo? No le importó morir, entrega total. Eso, ¿ven? ¿Qué más? Compañero, colaborador. Muy bien. ¿Qué dice en el versículo 26? Otra versión que no sea la mía. La mía es la textual. Bien. ¿Quién está preocupado porque la iglesia en Éfeso la iglesia en Filipos se enteró de su enfermedad? ¿Quién está preocupado? Epafrodito. ¿Y qué tuvo Epafrodito? Leímos. ¿Cómo? Compasión, perfecto. Pero físicamente, ¿qué tuvo él? ¿Dice ahí? Está enfermo. ¿Hasta qué punto está enfermo? Que casi se muere. ¿Ven? O sea, Epafrodito podría decir, me gustaría que vengan hermanos a visitarme porque estuve enfermo y casi me muero. Pero ¿por qué se preocupa Epafrodito? Porque ellos sabían que él estaba enfermo y Epafrodito no quería que la iglesia se entristeciera de que él casi se muere. ¿Ven qué raro, qué loco eso? O sea, la preocupación de Epafrodito no era morirse, ¿no? Era que la iglesia se enterara, y uy, la iglesia se enteró que me estoy por morir, estuve enfermo, casi hasta la muerte. Pablo dice, yo estaba con mucha tristeza por él. ¿Ven? ¿Qué dice en el versículo 29? Recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. ¿Ven?
porque a causa de la obra de Cristo estuvo a borde de la muerte, exponiendo su vida para contemplar lo que faltaba. ¿Cuál es el consejo y la instrucción de Pablo a los hermanos como Epafrodito? Dice ahí, tener alta estima a los que son como él. Recibirlo con alegría, como se merece, ¿no? Un servidor de Cristo, esto, ¿no? Una persona, porque esto viene hablando de lo que leímos antes, dice, consideren a Cristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Es esta idea, es lo mismo, es no creerse con derecho bajo de nada, ni creerse que uno tiene la autoridad por sobre algo, ni exigir nada a nadie, sino servir, someternos unos a otros y ser de bendición a los demás, ¿no? Un poco, terminando con la idea es esta, ¿no? Que podamos ser conscientes de por qué muchas veces tal vez no estamos animados cantando salmos e himnos, por qué muchas veces no somos agradecidos, como era la otra característica de una persona llena de Espíritu Santo, ¿no? O pensar por qué no nos sometemos unos a otros y a veces exigimos, ¿no? En nuestro hogar, en nuestra casa, ¿por qué nos ponemos de esa manera? ¿No? Meditar y buscar la dirección del Señor y decir, Señor, acá estoy, me entrego. Quiero ser lleno de tu Espíritu, quiero ser lleno de tu sabiduría, quiero ser lleno de tu palabra, y que pueda a través de eso expresar el carácter a los que me rodean. Amén. Nos ponemos de pie y oramos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos confronta y nos anima, nos alienta, Señor. Nos muestra lo que hay en nuestro corazón, pero nos muestra también que hay una esperanza. Por eso, una vez más, te ruego, Señor, para que nos des esta sabiduría, esta luz, para que siempre podamos vivir acorde a tu evangelio, Señor. Que podamos ser este vehículo de bendición a las naciones, a donde estamos, Señor, y que podamos predicar el evangelio en todo momento. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.